Hola, buen día. Mi nombre es Daisy Meneses. Hago parte de la UNAM del programa de Ingeniería Industrial del curso de Física Electrónica. Y el día de hoy voy a dar explicación de los 4 temas que desarrollaron en esta actividad, que vendría siendo primero la ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos que establece. Sería la diferencia potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor, determinando que es directamente proporcional. Y también sería la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Y para esto tenemos una fórmula en la cual, encontramos la solución, que vendría siendo tensión igual a corriente por resistencia, o también voltios igual por amperios o ohmios, o también voltaje igual a A sobre 100. Y ya vendría siendo la siguiente ley, que vendría siendo la ley del voltaje de Wirth. La suma de los dos voltajes alrededor de una malla es igual a 0, donde n es el número de voltajes de los componentes en la malla. Para esto tenemos la fórmula que sería voltaje es igual a la corriente por resistencia. O sea, voltaje igual a corriente por resistencia. Y para la siguiente ya sería la ley de la corriente. Anteriormente era la ley del voltaje, ahora es la de la corriente de la misma persona, que establece que la suma de todas las diferencias de potencia eléctrica alrededor de un laxo de cero, también a veces se llama ley de laxos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. Bueno, como relación de la resistencia eléctrica con la temperatura, podemos decir que la variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Por lo contrario, en otros elementos como el carbono o el germanio, la resistencia disminuye. Y para esta ley necesitamos la fórmula que vendría siendo P igual a I, que vendría siendo corriente por corriente, y la R, que vendría siendo resistencia. Listo, estos fueron los 4 temas que se orientaron para desarrollar estas actividades. Y también se planearon 2 preguntas según el punto número 1, que la primera viene siendo: ¿existen las líneas de transmisión superconductoras? Y sí, existen 4. La primera es conductoras, que se llama materiales que sirven como medio de transporte de la energía desde el inicio hasta el final de la línea. Esa sería 1. La 2 sería siendo estructuras de soporte, que generalmente se trata de estructuras reticulares que soportan las líneas aéreas y cables de una línea de transmisión eléctrica. Y la tercera vendría siendo aisladores. Son los elementos que sujetan mecánicamente a los conductores, manteniéndolos aislados entre ellos y la tierra. Cables de guarda o cables de tierra vendría siendo los que se utilizan en las líneas de alta tensión para proteger el resto de los conductores frente a un posible incendio atmosférico como la caída de rayos. Y para finalizar tenemos la última pregunta, que fue orientada por el punto número 1, que viene siendo: ¿cuál es su principal diferencia entre las líneas de transmisión tradicionales a las otras? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? Que fue el punto número 1. Dice: se encarga de transportar electricidad a través de largas distancias, desde las plantas de energía hasta las subestaciones, mientras que la línea de distribución lo hace por distancia más corta, desde la subestación hasta el consumidor final. Bueno, estas serían las 4 preguntas orientadas, las 2 preguntas orientadas por la actividad y los 4 temas que fueron fundamentales para entender la temática. Muchas gracias por la atención.